Hola a todos, a continuación veremos el tema de progresiones. Comenzaremos viendo las progresiones aritméticas. ¿Qué es una progresión aritmética? Una progresión aritmética es una sucesión de números llamados términos, tales que cualesquiera dos números consecutivos de la sucesión están separados por una misma cantidad llamada diferencia común. Las progresiones aritméticas son la base teórica del interés y del descuento simple. La fórmula de las progresiones aritméticas es la siguiente. U es igual a t sub 1 más n menos 1 que multiplica a d. Si se considera t sub 1 como el primer término de una progresión, d como la diferencia en común y n es la posición del término. Es decir, dentro de esta progresión aritmética, la diferencia que existe entre cada número es de 4, o sea, 3 más 4, 7. 7 más 4, 11. 11 más 4, 15. El 3 va a ser el primer término y por lo tanto va a ser la primer posición. Ahora veamos la suma de progresiones aritméticas. Para sumar una progresión aritmética de n términos se utiliza la siguiente fórmula, en donde S es igual a n sobre 2, que multiplica a 2 por t sub 1 más n menos 1 por d. Veamos un ejemplo. Determina el décimo término y la suma de la siguiente progresión aritmética. Tenemos esta progresión, 3, 7, 11 y 15. Es decir, la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4 y nos piden que encontremos el término que corresponde a la posición 10. Entonces, el término sub 1 va a ser igual a 3. La posición que nos piden encontrar es la décima. Y la diferencia que tiene esta progresión aritmética es igual a 4. Ahora, para determinar el décimo término, utilizaremos la primera fórmula que vimos, en donde U va a ser igual a T sub 1 más N menos 1 por D. Al sustituir nuestros valores dentro de nuestra fórmula, tenemos que U es igual a 3 más 10 menos 1 por 4. 10 menos 1 nos da 9. 9 por 4 es 36. A 36 le sumamos 3, nos da como resultado que el décimo término de nuestra sucesión es 39. Para determinar la suma de los primeros 10 términos de nuestra progresión, usaremos la segunda fórmula, en donde S es igual a n sobre 2, que multiplica a 2t sub 1 más n menos 1, que multiplica a d. Al sustituir nuestros valores, tendremos que 10 entre 2 va a multiplicar a 2 por 3 más 10 menos 1 por 4. Al resolver nuestras operaciones, nos queda que 10 sobre 2 es igual a 5, 2 por 3 es igual a 6 y 10 menos 1 nos da 9, que va a multiplicar a 4. Ahora resolveremos lo que tenemos dentro del paréntesis, que es 9 por 4, 36, más 6 nos da como resultado 42. Este 42 va a multiplicar al 5, dando como resultado que la suma de los 10 primeros términos de esta progresión es igual a 210. Ahora veamos un ejemplo aplicado. Este dice así: se recibe un préstamo bancario de 12,000 pesos, el cual se acuerda pagar mediante 12 pagos mensuales de 1,000 pesos más intereses, sobre saldos insolutos a razón de 5% mensual. La pregunta es, ¿qué cantidad de intereses se paga en total? Entonces, el primer pago que se debe de hacer será de 1,000 pesos de capital más los 600 pesos de intereses. Estos 600 salieron de la multiplicación del 5% por 12,000. El segundo pago será de 1,000 más 550. Estos 550 son el 5% de 11,000. Como ya se habían pagado 1,000 pesos, del préstamo de 12,000 pesos se le restan los 1,000, dándonos 11,000. Y de estos 11,000 se va a obtener el 5%, o sea, 550. Y el tercer pago será de 1,000 pesos más 500, es decir, el 5% de 10,000. Y así sucesivamente.
de tal forma que en base a los intereses obtendremos una progresión aritmética, que está dada de la siguiente forma. 600 será el total de intereses que se va a pagar en el primer mes. En el segundo mes se pagarán 550 de intereses, en el tercer mes 500, en el cuarto mes 450, en el quinto mes 400 y así sucesivamente hasta llegar a los 12 pagos. Entonces, la pregunta dice, ¿qué cantidad de intereses se paga en total? Para resolver esta pregunta, lo que nosotros tenemos que hacer es sumar la progresión aritmética, para la cual tenemos los siguientes datos. T sub 1 va a ser igual a 600, o sea, el primer término. La diferencia que hay entre estos números es de menos 50. Y n va a ser igual al total de pagos, es decir, 12 pagos mensuales. Para resolver este ejercicio utilizaremos nuestra segunda fórmula, en la cual al sustituirla tendremos que 12 sobre 2, que multiplica a 2 por 600, más 12 menos 1 por menos 50. Al resolver nuestras operaciones tendremos que 12 sobre 2 es igual a 6, 2 por 600 es igual a 1200, 12 menos 1 nos da 11 y 11 por menos 50 da como resultado menos 550. Ahora, más por menos da como resultado menos. A 1200 se le resta 550, nos da como resultado 650. Esos 650 lo vamos a multiplicar por 6, dándonos como resultado que S es igual a 3900. Este resultado, interpretándolo en base al ejercicio, obtendremos que del préstamo recibido se deberá pagar 3.900 pesos de intereses. Ahora veremos las progresiones geométricas. Las progresiones geométricas son, a su vez, la base del interés compuesto y las anualidades, y se definen como una sucesión de números llamados términos, tales que dos números consecutivos cualesquiera de ellos guardan un cociente o una razón en común. Fórmula de progresiones aritméticas. Para calcular un término utilizaremos la siguiente fórmula, en donde u es igual a t sub 1 que multiplica a r elevado a n menos 1, en donde t sub 1 va a ser el primer término de la progresión, r va a ser el cociente o razón en común y n va a ser la posición del término. Ahora veremos la suma de progresiones geométricas, para la cual tendremos las dos siguientes condiciones. La suma de esa progresión, cuando r es menor que 1, es igual a s igual a t sub 1, que multiplica la división de 1 menos r elevado a la n sobre 1 menos r. Cuando r es mayor que 1, se utiliza la siguiente fórmula. S es igual a t sub 1, que multiplica a r a la n menos 1 sobre r menos 1. Una progresión geométrica será creciente si la razón común, o sea, r, es positiva mayor que 1. Veamos el siguiente ejemplo. Este dice así: encuentre el décimo término y la suma de los primeros 10 términos de la siguiente progresión. Tenemos que 1, 2, 4 y 8 es la progresión. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar la razón. A diferencia de las progresiones aritméticas, en las progresiones geométricas se tiene que multiplicar para encontrar la razón. Es decir, ¿por qué número multiplico el 1 para que me dé 2? ¿Por qué número multiplico el 2 para que me dé 4? ¿Y por qué número multiplico el 4 para que me dé 8? Entonces, al multiplicar 1 por 2 nos da 2, 2 por 2 nos da 4 y 4 por 2 nos da 8. Entonces, la razón de esta progresión es 2. T1 es el primer término y n va a ser igual a 10, ya que estamos buscando el décimo término. Para conocer el décimo término, nosotros tenemos que usar esta fórmula, en donde u subíndice 10 va a ser igual al primer término por la razón elevada a la posición que queremos encontrar menos 1. Entonces, 10 menos 1 nos da 9
2 elevado a la 9 nos da como resultado 512. Esto lo vamos a multiplicar por 1, dándonos como resultado que el décimo término de esta progresión es 512. Ahora, tenemos que determinar la suma de la progresión. Como la razón es mayor que 1, utilizaremos esta fórmula, en la cual al sustituirla queda de la siguiente forma. S es igual a 1 que multiplica a 2 elevado a la 10 menos 1 sobre 2 menos 1. 2 elevado a la 10 nos da como resultado 1024. A 1024 le restamos 1, nos da 1023. 2 menos 1 nos da como resultado 1. Entonces, 1023 entre 1 nos da 1023 y multiplicado por 1 nos da como resultado que S va a ser igual a 1023. Es decir, la suma de los 10 términos de esta progresión geométrica es igual a 1023. Finalmente, veamos este ejemplo aplicado, que dice así. La inflación de un país latinoamericano se ha incrementado un 4% en promedio durante los últimos 5 años. ¿Cuál es el precio actual de un bien que tenía un precio de 100 pesos hace 5 años? Para este ejercicio, n va a ser igual a 6, ya que son los 5 años que han transcurrido más el año actual. Tenemos que t sub 1 va a ser igual a 100, porque este es el precio que tenía el bien. T sub índice 6 es el valor que se busca encontrar. Y la razón va a ser 1 más el porcentaje de incremento. Si este porcentaje lo convertimos a decimal, nos queda como 0.04. Y al valor actual se le está sumando el incremento que tuvo, dando como resultado que R es igual a 1.04. Entonces, para encontrar el valor del término que estamos buscando, utilizaremos esta fórmula, la cual al sustituirla tenemos que U va a ser igual a 100, que multiplica a 1.04 elevado a la 6 menos 1. 6 menos 1 nos da 5 y 1.04 elevado a la quinta nos da este resultado, que al multiplicarla por 100, dándonos como resultado que el precio actual de un bien que tenía un precio de 100 pesos es de 121.67. Y con esto damos por concluida nuestra explicación. ¡Nos vemos!